Música, palabras, poesía. Para tomar café, Despedir el día. iniciar la noche, Ser cómplice. porque las letras, Porque la luna. para contar historias. Para contar la vida. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saludamos con mucho gusto en esta nueva edición de Letras al Aire. Antes de iniciar, permítame primero agradecerle a usted que nos esté sintonizando, ahí donde quiera que esté, y también agradecer a quien sea que está ahí en el cuarto de máquinas en las instalaciones de fusión, que como usted sabe, es una estación del Grupo IMER del Instituto Mexicano de la Radio. Seguramente será Fernando Fernández. Así que, Fer, recibe un abrazo de parte nuestra y pues hazlo extensivo para el resto del equipo de producción del IMER allá en Colinas de Aguacaliente. También estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook, Letras al Aire Radio Show, de tal manera que si usted tiene un dispositivo, una computadora y quieren no solo pues, vernos y conversar con nosotros a través de los mensajes que puede usted enviar, bueno, pues se lo vamos a agradecer. Esta noche, bueno, tenemos un programa otra vez que tiene que ver con la historia, que seguro le va a encantar porque tiene que ver con una investigación de estas extrañas, porque no es común que un historiador se dedique a estudiar el arte y la cultura de una región, y bueno, eso es lo que hace nuestro invitado. Pero bueno, antes de presentárseles, déjeme saludar a nuestra compañera Lisana Sinatra. Lisana, ¿cómo estás? Hola Adolfo, yo estoy muy bien, espero que ustedes también estén bien. Me refiero a Adolfo y Álvaro, bueno, Álvaro es nuestro invitado de la noche, y sobre todo a ustedes que nos están escuchando a través de la 102.5 FM, a través de Facebook y a través de YouTube. Pues esperemos que todos ustedes en casita o en donde quiera que estén, pues estén muy bien y sobre todo en la disposición de escuchar esta noche Letras al Aire. Ya lo saben, es una tertulia literaria de todos los martes y pues estoy feliz y espero, bueno, aterrizando ya la idea, que todos los demás estén felices y todos juntos felices escuchando esta bonita historia de esta noche que ya se van a dar cuenta. Querido Adolfo, te saludo, te abrazo y te cedo el micrófono. También les queremos avisar que este programa está siendo grabado de tal manera que si usted nos escucha el martes, que es lo que esperamos que haga, bueno, le vamos a agradecer que nos deje sus mensajes que nosotros veremos después y agradeceremos también después. Pero por lo pronto, gracias por escucharnos. Ahora, para que tenga una idea de nuestro invitado, ahí le va. Se llama Álvaro Apodaca Mendoza. Es egresado de la licenciatura en Historia por la Facultad de Ciencias Humanas del Campus Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California. Se ha dedicado principalmente a la difusión y promoción de la historia y ha participado en la creación y producción de talleres, medios sociales, eventos culturales y conferencias enfocadas a la cultura y la historia local, regional y universal. Dentro del área de la realización de talleres se destaca la participación en los cursos de verano de la Casa de la Cultura y Me Llevó del Centro del Saber, así como la participación en los cursos, talleres continuos ofrecidos por la Biblioteca Pública Central Estatal, enfocados a la promoción de la lectura y la historia. Desde el 2022, pertenece al colectivo Metahistórica, grupo enfocado en la difusión virtual y promoción de la historia, donde destaca la realización de la primera edición de la Feria de la Cultura Histórica. Actualmente se dedica a la promoción cultural en San Luis Río Colorado, con proyectos donde resalta la cultura, historia e identidad local. Y así ha creado su proyecto de tesis. Este proyecto de tesis se llama De la historia en verso, los hermanos Bernal y la nueva era en Mexicali, 1917-1928. Esta investigación tiene como objetivo identificar y reconocer las aportaciones de los hermanos sonorenses Facundo y Francisco Bernal,
en el ámbito de la producción histórica y cultural en la recién nacida Mexicali. Criados en Hermosillo, Sonora, en un ambiente completamente distinto al del Distrito Norte y en condición de exiliados, tuvieron siempre una fuerte carga política dentro de sus publicaciones, y esto repercutirá fuertemente dentro de la sociedad y sería una pieza clave para la proliferación de la cultura en la región. Muy bien, esto es lo que hace nuestro invitado, una investigación histórica muy bien lograda en calidad de tesis de los hermanos Bernal, Facundo y Francisco. De esto nos va a hablar, pero primero déjeme saludar y darle la bienvenida a nuestro invitado. Álvaro, gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues muy emocionado de estar aquí. Gracias por la invitación y emocionado por el espacio. Muy bien, pues gracias. Bueno, para que nuestros escuchas te vayan conociendo. Bueno, decides estudiar historia, estás terminando la carrera, estás haciendo tu tesis. Pero cuando nuestros invitados son escritores, les preguntamos cómo es que la literatura llega a su vida y si alguien les regala un libro de literatura y por ahí se van enganchando con las letras, o resulta que en la primaria, la secundaria les dejaban hacer trabajos para escribir, y descubre ahí que esto de escribir le gusta y lo disfruta. Y en tu caso, Álvaro, ¿cómo llega la historia a tu vida? ¿Te enganchas con historia en la primaria, en la secundaria, en la prepa? ¿O es algo posterior? ¿Te dan libros de historia? ¿Te empieza a interesar la historia? ¿Cómo llega la historia como ciencia, digamos, como un objeto de estudio a tu vida? Realmente siempre me quise dedicar a ser maestro y siempre me llamaron la atención las ciencias sociales y las humanidades, por supuesto. Pero fue más que nada en la prepa donde supe que sí quería pues, dedicarme a esto. Que tuve un maestro que me encantó cómo daba las clases, que ahí saludos al doctor Jorge Mario. Me motivó mucho para pues querer aprender historia, querer enseñar historia. Me gustaban mucho sus clases. Y ya al momento de tratar de elegir una carrera, vi que estaba ofertada para la Facultad de Ciencias Humanas, aquí en Mexicali, la carrera de licenciatura en Historia. Y pues nada, la tomé. Ya estando dentro de la carrera, en los primeros semestres sí me quise dedicar a ser un poco maestro, pero ya fue en los finales donde supe que me encantaba la promoción de la historia, la investigación. También tuvo que ver mucho el servicio social para conocer a Gabriel y que me enseñara todo lo que se puede, que ahí también saludos a Gabriel Rivera, que me enseñó sobre todo cómo se puede aplicar la historia en la vida real, en el campo de investigación, en la promoción, y pues más que nadie me enamoré de la historia, pero siempre tuve como esa semillita de las ciencias humanas. Cuando a alguien le preguntas si cree que la historia es importante, yo pienso que la mayoría de las personas va a decir que sí, que la historia es importante. Representa la memoria, la identidad de los pueblos, ¿no? Pero cuando a un compañero de clase le preguntas y te dice que quiere estudiar historia, o no sé, cuando el hijo le dice a los papás, pues yo lo que quiero es estudiar historia, a lo mejor la respuesta ya no es la misma, ¿no? ¿Cómo tomó tu entorno, tus papás, tus amigos, que les dijeran, bueno, pues yo ya sé que quiero estudiar, voy a estudiar historia? Pues es que estoy muy gracioso. Mi mamá siempre me apoyó, eso se lo agradezco demasiado. Siempre ella fue de hecho la que me mostró que había una licenciatura en historia y pues me exhortó a que yo la tomara. Y durante todo el semestre, pues todos los semestres, perdón, me estuvo apoyo y apoyo y apoyo. Con mis amigos siempre un poco más gracioso porque como varios entramos ahí a Mexicali, a la UABC, era una carrera semiescolarizada. Es todavía una carrera semiescolarizada, nomás están los viernes y los sábados. Entonces es un poco ahí chocante con las demás carreras que, por ejemplo, medicina, ingeniería, derecho, que ellos van a la escuela todos los días y yo les decía, no, pues yo no voy los viernes y los sábados. Y fue, o sea, como un tipo de broma entre nosotros, de que pues simplemente yo iba los fines de semana. Pero pues todo muy bien, gracias a Dios. Mi familia ahorita pues ya está viendo, ¿no? Más el producto de todo lo que he estudiado, con las conferencias que he dado, que me ven, por ejemplo, ahorita en el museo.
ya están viendo como más, más de primera persona a qué es lo que se dedica un historiador, que pues en general es muy desconocido realmente, también tampoco se sabe mucho que está la carrera, entonces muchos sí se sacan un poquito de onda, pero pues mi familia siempre estuvo ahí muy presente. Muy bien. Antes de seguir la conversación, déjame cederle la palabra a Lisana, que a esta altura seguramente ya tiene algún comentario o alguna pregunta que hacerte. Adelante, adelante. Ay, Álvaro, no, pues que es que está muy interesante tu historia, la verdad, y qué padre que estás aquí contándonos tu testimonio en Letras al Aire para que otras personas lo escuchen y también puedan inspirarse a través de tu historia de vida que te lleva hacia donde estás en este momento, ¿no? Lo que nos vas a presentar en unos minutos más, que es como la historia, el contenido de tu tesis, que me parece muy, muy interesante. Esta pregunta ya se la he hecho a otros invitados. ¿Cómo es tu conexión con Adolfo? O sea, ¿cómo es que llegas a conocer a Adolfo? Gabriel, digo que Gabriel fue el que me expandió totalmente el mundo. Y el maestro Rivera. Sí, Gabriel Rivera Delgado. Él me están presentando a muchas personas y una de esas personas fue Adolfo y pues nada, le agradezco por el interés que tuvo por el tema. Pero pues sí, fue por Gabriel. De hecho, la mayoría de conexiones que tengo ahorita son por Gabriel, que él me presentó a otros historiadores, a otros periodistas y pues yo encantado, la verdad. Mis respetos y un saludo al maestro Gabriel Rivera, que también estuvo en el programa de Letras al Aire hace 2 programas aproximadamente. Y qué interesante y qué bonito, porque yo no creo, desde mi imaginación lo digo, no creo que el maestro de la nada te diga, mira, te voy a presentar con unos camaradas. Seguramente el maestro Gabriel vio algo en ti, el interés, y más allá del interés, el potencial para que tú te puedas desarrollar en tu carrera, en tu vida profesional y poder pues expanderte, ¿no? Y pasar el mensaje. Me pareció muy interesante de que también la forma como se te oferta la carrera o la opción que tienes, pues no le pones peros y dices, lo voy a hacer, ¿no? Porque a esa edad, a mí me llegaron a ofrecer una carrera que digo, bueno, lo hubiera tomado porque hoy por hoy la estoy explorando. Y me baso mucho en la historia justamente para poder llegar al punto de reflexión del estudiante y que estos estudiantes puedan entender el por qué se encuentran en donde se encuentran. Pero bueno, en su momento, pues yo tenía como 19, 20 años y me ofrecen una carrera semiescolarizada. Digo, no, pues, ¿qué voy a hacer? No, yo necesito toda la semana de clases. ¿Qué voy a hacer los demás días? Pero, pues, tuviste la visión y muchas felicidades por ello. Ahora bien, creo que hay una necesidad del ser en general, en diferentes etapas y en diferentes niveles de conciencia de cada individuo, la necesidad de saber qué había o qué existía en el mundo, cómo sucedía, de qué iba el mundo antes de que uno naciera. Yo, pues no quisiera asumir, pero me pregunto si a lo mejor esta fue también una inquietud tuya de la vida en general que te orilló a estudiar la carrera de historia. Sí, pero lo que pasó más que nada es que a mí también en la preparatoria me encantaba la filosofía, me encantaba todo eso. Simplemente la historia fue por lo que me decanté más, porque es lo que me pareció muchísimo más interesante de tratar de explorar. Vi también el perfil de egreso y, por ejemplo, yo veía los museos, veía, no sé, edificios viejitos y me llamaba la atención simplemente de querer saber qué era lo que había ahí, simplemente cómo se pobló nuestra tierra, tanto aquí, por ejemplo, Mexicali, San Luis, aquí que tenemos pegadito Caléxico, y también Tijuana, ¿no? Por supuesto que Gabriel me ha enseñado mucho, pero sí, siempre está esa semillita de querer saber un poquito más y pues se me fue dando simplemente. Wow, qué interesante. Y al final todos somos
partícipes de la misma, ¿no? De la historia. Mi Sí, querido, claro. sí. Adolfo, querido, te cedo el micrófono. Muchas gracias. Cuando uno estudia historia y pues te dan un poco como la versión no escolarizada, digamos, no la versión que va para los libros de texto gratuitos o para la versión oficial. No en todos los países hay libros de texto gratuitos como en México, pero en todos los países hay un poco como la historia oficial, ¿no? Sí, claro. Está el Simón Bolívar, digamos cuya imagen se enseña en la educación básica, media en Venezuela, seguramente. Ujú. El San Martín, que se enseña en las escuelas en Argentina, y el Hidalgo y el Iturbide y el Porfirio Díaz, que se enseña en las escuelas en México. Pero cuando estudias historia, yo supongo que lo que aprendes es como una visión no infantil, digamos, ¿no? Sino como para adultos. Sí, 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 sí. ¿Cómo vas reaccionando tú cuando vas viendo que la historia que nos enseñan en la escuela, la historia general que nos enseñan, no es exactamente la historia que uno encuentra en los libros, digamos, de investigaciones más o menos serias, las que han hecho los historiadores? Y hay como algunas discrepancias. ¿Cómo te vas sintiendo con estas, no sé, versiones diferentes de lo que pasó, ¿no? Sí, fíjese que fue un poco raro al momento de que yo en lo personal estuve aprendiendo sobre todo esto. Y es más que nada, no tanto desaprender, pero sí tratar de aprender de una manera diferente. Porque en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, sí enseñan mucho esta idea de héroes, de villanos, de que Estados Unidos son los malos, de que nos robaron tierra. Y conforme uno va avanzando en la carrera, los preparados doctores nos van mandando ciertas herramientas para tratar de comprender mejor esa historia, y uno se va dando cuenta que pues no es la mejor manera de tanto de aprender como de conocer la historia. Entonces, muchas veces que se otorgan estas herramientas, pues uno mismo va tratando pues no sé, de conocer, de expandir como esa mentalidad de, por ejemplo, aquí en el caso de que somos frontera y que siempre se nos dijo eso, que Estados Unidos nos robó territorio. Cuando estábamos viendo eso en la carrera, me acuerdo que me juntaba con mis compañeros que son algunos son de la edad, otros son más mayores, pero simplemente nos juntábamos a compartir esas experiencias de la preparatoria, de que te acuerdan cuando nos contaban eso, se acuerdan cuando nos contaban de cómo Porfirio Díaz, de cómo Santa Ana. Entonces, sí fue un poquito choqueante al principio, pero ya después uno se va acostumbrando. Y sobre todo porque los doctores sí nos preparan mucho para esos clases de escenarios. Sí, de entrada nos van dando muchas herramientas y eso es por lo que nos van centrando más que nada. Pero sí, un poquito choqueante y sorprendente, pero ya después uno se acostumbra. Muy bien. Bueno, vamos acercándonos un poco a la temática para hoy. Hay una buena cantidad de historiadores, no pienso que todos, ¿no? Pero una buena cantidad de historiadores frente al ámbito casi universal que cubre la historia, escogen y se hacen especialistas en la historia de Grecia o la de Roma. Incluso hay historiadores alemanes que les encanta estudiar o les encantó y tienen cosas publicadas sobre la historia de América Latina, de México. Hay un historiador inglés que tiene de los mejores libros de la Guerra Civil Española. También hay un historiador inglés que le interesa mucho la historia latinoamericana y tiene escribió un tomo enorme sobre la historia de Cuba, ¿no? Pero es inglés. Es decir, podría haber estudiado la historia de Londres, no sé, ¿no? O de Liverpool, pero no, le gustó estudiar la historia de Cuba. Bueno, a ti, Álvaro, lo que estás estudiando ahora tiene que ver con Mexicali. Pero déjame cerrar un poco la pregunta. ¿Hay alguna cultura en especial que te esté llamando como para en algún futuro dedicar a estudiar? China, la India, Japón,
Arabia, la historia de los musulmanes, no sé, ¿hay algo que te esté llamando la atención y que digas, yo le voy a entrar a esto más adelante, pero yo le voy a entrar a eso? Sí, durante gran estancia en la carrera me centré mucho en la historia de Europa, sobre todo después del Renacimiento, la Ilustración y todos estos movimientos que van respetando ciertas revoluciones, la era de las revoluciones se le conoce, ¿no? Uh-huh. Y me estuve centrando mucho en ese periodo, más que nada pues en Francia y en Inglaterra, justamente por la cuestión de cómo se van formando estas naciones, cómo se va formando este nuevo mundo moderno. Y eso a mí me llamaba la atención. Siempre me ha llamado la atención en general de cómo cada país va haciendo su propia identidad, su propia nación, su propia idea, ¿no? De lo que es ser habitante de cierto país. Y me llamó mucho la atención. De hecho, los primeros talleres que dimos en la carrera fue de la historia de Francia, de la Revolución Francesa. Pero pues más que nada por esa clase de cuestiones, de ver cómo se van formando las naciones, de ver cómo se va transformando la política, ver cómo se va transformando la historia, y pues todo recae en la cultura también, es adentrarse dentro de esta cultura y pues es simplemente explorar eso. Pero sí, yo creo que las revoluciones en general me llaman mucho la atención, y las europeas más que nada porque pues es donde tuvieron como más impacto, ¿no? Para las nuevas naciones. Muy bien. Pero la tesis, ahora sí, la tesis de la que nos ocupamos hoy en el programa, tiene que ver con los hermanos Facundo y Francisco Bernal, que salen de Hermosillo, van a dar a Mexicali, resulta que son poetas, pero además poetas de corte político, un poco. Bueno, los Flores Magón también eran hermanos, Ricardo y Enrique, y también eran muy políticos, pero no eran poetas. Estudias a Francisco y Facundo y están en Mexicali. ¿Qué te lleva a esto? Entiendo que Gabriel tuvo algo que ver en el encargo, pero ¿qué te lleva a decidir hacer la tesis sobre este par de hermanos poetas y políticos? Pues justamente cuando entro al servicio ahí al Archivo Histórico del Estado de Baja California, Gabriel me da cierta literatura para tratar de adentrarme a la tarea que me va a relegar. Y en esta literatura había una publicación de Gabriel Trujillo Muñoz, que le mando saludos si está viendo. Pero hay una publicación de él en la cual hablaba sobre la vida cultural de Mexicali. Y en esa vida cultural menciona que durante las épocas de revoluciones, cómo van llegando los cronistas, van llegando los periodistas y los poetas y van haciendo esta nueva cultura bohemia que se va creando en Mexicali. Y me llamó mucho la atención un periodo que le llama él la nueva era, y justamente menciona a Facundo y a Francisco Bernal sobre cómo ellos van siendo los pioneros de este movimiento, pero no, en esa publicación específicamente, no ahonda más en esa temática, ¿no? Ya después le comento a Gabriel sobre ese tema que me interesó, y ya él me saca todos los libros que existen sobre eso, y dentro de estas publicaciones se ahondó un poquito más sobre la vida de estos poetas. Y ahí fue cuando me fui interesando más de que, bueno, pues vienen de Hermosillo, pero ¿por qué terminan acá en Mexicali? Y el saber que llegan en condición de exiliados, pues le da un poquito más de curiosidad a su caso, que llegan luego también a Los Ángeles. Y Gabriel Trujillo Muñoz menciona, por ejemplo, que van creando, ¿no? Identidad, va creando poesía, pero sobre todo van creando historia. Y comentándolo con Gabriel, de hecho, estuvimos pues platicando, ¿no? De los poemas de Facundo y de Francisco. Y lo interesante de esto es que se encuentra una crónica muy interesante y no siempre se le presta la atención a la crónica que se encuentra en la literatura. Y pues él me sugirió justamente que ahondara, que investigara, y es lo que ahorita estamos haciendo. Pero pues todo nace por la literatura que me brinda Gabriel. Lo que pasa es que este periodo, estamos hablando de 1917 a 1928. Digamos que la primera fase de la Revolución Mexicana ya terminó. Estamos hablando ya después de hecho, en 1917 es el constituyente, la constitución que tenemos, que digo que se ha ido corrigiendo no sé cuántas veces, es la constitución del 17.
y es el gobierno de Carranza, y luego viene la muerte de Carranza, y vienen luego los gobiernos de Álvaro Obregón y luego de Plutarco. Es una época todavía es la época posrevolucionaria, pero con muchos matices revolucionarios. Y esto es muy interesante, seguramente lo que está pasando pues en Mexicali, mientras todo se está pasando más abajo, ¿no? Una cosa así. Sí. Y pues no me extraña que este par de hermanos sean muy políticos, porque pues es un periodo muy, muy cargado de política en México. Sí. En Hermosillo se vivió muy, muy fuerte, y las repercusiones que hubo contra los periodistas en aquel momento estuvieron pues graves. De hecho, a Facundo Bernal lo encarcelan por lo menos 4 veces, que de las que se tienen constancia, y pues ya al final lo terminan exiliando. De hecho, una pequeña como anécdota ahí curiosa es que Gabriel Trujillo hace una entrevista a los familiares de esta familia, y menciona que en una de las veces que estuvo encarcelado, que resulta que lo quieren asesinar mientras estaba en la cárcel, pero como un guardia de los que estaba pues cuidando la noche leía sus poemas, y como le gustaban mucho, y seguía publicando, ¿no?, desde la cárcel, de ahí de contrabando, pero como le gustaban mucho estos poemas al guardia, él le advierte. Entonces le dicen que lo van a tratar de pues asesinar desde el tejado. Él mueve la cama, Facundo, y ya por eso sobrevive esa noche, y ya después hasta que le otorgan el perdón y lo liberan. Pero no, sí estuvo buena la persecución, más que nada en Hermosillo. Además, la historia mexicana resalta a pues varias figuras que fueron sonorenses. Es decir, Álvaro Obregón era sonorense, Plutarco Elías Calles era sonorense. Sí. Adolfo La Huerta, que fue presidente, era sonorense. Benjamín Gil era sonorense. Es decir, probablemente Sonora fue el estado que más revolucionarios le cedió a la Revolución Mexicana. Entonces, se entiende que haber vivido en Sonora en esa época era estar viviendo en uno de los ventrículos, digamos, del corazón revolucionario de México. Sí. De hecho, dato curioso, Facundo Bernal estudió en el Colegio de Sonora en 1891, y en su último año de escuela le toca convivir con Adolfo de la Huerta, que era mayor que él, pero van a la misma escuela, ¿no? Y ves que es justamente cómo se va formando esta idea de los sonorenses también. Sí, y sobre todo porque las clases que llevaban, ¿no?, que recargaban mucho la ética, recargaban mucho las letras. Si uno ve, por ejemplo, el plan escolar del Colegio de Sonora, que es donde se forma Facundo, Francisco y sus demás hermanos, se va a encontrar con que puede ser este encaminado que ya llevan. Muy bien. Bueno, es hora de hacer una pausa, y ya dimos un poco el contexto. Bueno, usted que nos escucha ya sabe más o menos quién es Álvaro Apodaca, ya sabe de sus intereses, ya sabe que su tesis tiene que ver con un par de hermanos que salen de Sonora y van a dar a Mexicali, pero cargados de todo digamos, tono, matiz y este aroma revolucionario, y llegan a Mexicali a ser poetas. Vamos a hablar de su tesis y que nos cuente un poco más de Facundo y de Francisco y de sus aportaciones a la cultura y a la literatura de Mexicali. Cuando regresemos, hacemos una pausa, no se vaya, volvemos.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Letras al Aire, su programa favorito de literatura. Y wow, qué interesante charla estamos teniendo aquí con Álvaro Apodaca. Y bueno, pues no sé, será el destino, serán tus decisiones, pero creo que has hecho un excelente trabajo en rescatar la vida de Facundo y de Francisco Bernal y traer y compartirnos la historia de estos poetas que tenían este tinte político y que fueron exiliados. Entonces, bueno, ellos fueron exiliados de Sonora y escapan o se refugian en Mexicali. Se exilian de Hermosillo en 1913, en mayo por ahí. Llegan a Los Ángeles, cruzan por Nogales, de hecho. Llegan a Los Ángeles y ahí se quedan desde 1913 hasta 1917. Entre el 16 y el 17 es que se van regresando para acá, para Mexicali, porque ya su hermano Pedro, por ejemplo, tenía un negocio de trajes, que es el que utilizaban para subsistir. Pero pues sí, primero los exilian de Hermosillo en 1913, llegan a Los Ángeles y ahí se quedan un buen rato, que es donde también comienzan a publicar mucha poesía y mucho periodismo. De hecho, en el Heraldo de México de Los Ángeles, ahí comienzan a publicar sobre todo Facundo, y ahí es donde se puede comenzar pues también el rastro, ¿no? De cuando ya van llegando para acá, van a comenzar a hacer su crónica, porque comienzan a hablar sobre la presencia cultural que comienzan a tener. Interesante. Tengo una pregunta. ¿Facundo y Francisco Bernal son mexicanos o son como españoles que viven en México No, sí, son mexicanos. Tienen mucha influencia española en su literatura, sobre todo del siglo de oro clásico, pero no, sí son mexicanos. Ok. Bueno, es que hago esta pregunta por una necesidad del ser. Es que es como por esas épocas también unos ancestros míos fueron desalojados de sus posesiones de Durango. No me queda muy claro el contexto, pero va por ahí de la idea de que son españoles que viven en México y no tienen derecho a tener tierras mexicanas. Entonces ellos se van a California. Y en California, bueno, entre esa comunidad, pues ahí va mi abuelo, ¿no? Y era su papá, y luego se van y viven como por allá, por Stockton, por ahí. Entonces, pues él es un joven como de unos 18, 20 años, crece, hace su familia y todo, y por ahí, pues, es buen candidato para irse a salvar. Disculpen los paros que suenan. No te preocupes. Sí, de hecho, pues en California están los principales centros de acopio para los exiliados políticos de México. Okay. Y en general de Cuba también llegan allá a Los Ángeles, a San Francisco también llegan también a El Paso, pero sí, en California están los principales centros de acopio para refugiados. Entonces es interesante también porque comienzan a hablar de estas comunidades exiliadas. Facundo y Francisco Bernal, de hecho, comienzan a narrar sobre cómo eran la creación de esas comunidades, pero sí. Qué interesante, y creo que muchas familias se formaron a raíz de estas migraciones exiliadas, ¿no? Sí. De hecho, de muchos apellidos, por ejemplo, de Sinaloa, de Sonora, son apellidos de acá de Mexicali también, de estas migraciones que hubo en este periodo. Y pues les tocó a los Bernal ser parte de ese proceso. Wow. No más preguntas, Adolfo. Bueno, nada más para complementar, en la época de la Revolución, de hecho, una cosa que hace Villa, si no me equivoco, fue que, claro, más en Chihuahua, repartió una buena cantidad de tierras, pues, es decir, pero la tierra se la quitaba por supuestamente a los grandes terratenientes, no nada más extranjeros, es decir, cualquier terrateniente, no importa su nacionalidad, le tumbaban una parte de la tierra para dársela
a los campesinos y hacer una suerte como de reparto de tierra, ¿no? Eso pasó en diversos estados de la República, sobre todo en el norte, como parte, digamos, de las propuestas agrarias, ¿no? Que los campesinos querían tierra. Una cosa parecida fue lo que pasó en el sur, liderada por Emiliano Zapata. Sí. Pero bueno, nada más para decir que esto de quitarle tierra a los hacendados fue para extranjeros, pero también a mexicanos se las quitaron. Fue para todos, ¿no? Porque la tierra era de quien la trabajaba, ¿no? Una cosa más o menos, esa era la idea. Ahora, déjame dar un giro a esto. Tengo aquí un texto de Facundo Bernal que se llama Ausencia. Dice: ¿cuántas veces llorando tu ausencia de la noche en las horas calladas, cuando la riela, la luna, el espacio, derramado su luz argentada, y los céfiros blandos murmuran, no sé qué misteriosas plegarias me he sentido morir agobiado bajo el peso de horrible nostalgia. Cuántas veces vagando sin tino por el parque, testigos de tantas amorosas, dulcísimas citas, donde el ósculo unió nuestras almas, tu recuerdo se envuelve en las sombras de un amor ya sin fe ni esperanza. Las brisas y el mágico acento de la fuente que el sauce retrata, y el arrullo de blancas palomas que se besan y baten sus alas, y los trinos que cantan poemas a la luz de la luna argentada, todo un misterioso lenguaje de tu ausencia, buen mío, me habla. Wow, está muy antiguo, muy poético y muy norteño. Muy bien, así es. Sí, justamente se dedicó a sus inicios, más que nada. Él recibía encargos de otras personas para dedicar poemas a otras mujeres. Y también por ahí cuentan, no me consta, pero dicen que los hermanos Bernal eran muy enamoradizos por ahí por sus tiempos. Pero sí tienen muchos poemas muy, muy sentimentales. Me gusta mucho la poesía que ellos hacen porque recrean, ¿no? Como toda esta idea de lo clásico, de lo que debe de ser como un poema enfocado al sentimiento. Con rima, con estructura. Sí. Sí. Aquí hay uno que se llama A ella, invierno de 1906. Cuando envuelven las sombras de la noche la tierra en su capuz, y cruza por mi mente enloquecida tu cruel ingratitud. Me parece que el mundo es un cadáver y que la sombra azul, la extensión infinita de los cielos, ya huérfana, luz, es la bóveda negra de un inmenso ataúd. Me parece que tiene este tono propio de la poesía de finales del siglo XIX. Amorosa, oscura, una cosa así. Sí, siempre hay una musa, ¿no? Que es como lo más importante, tener un centro de inspiración para crear esta clase de poesía. Y eso es lo que reflejan perfectamente los hermanos Bernal. Durante todo su periodo, es cuando no hablamos de política, hablamos de sentimientos. Por ejemplo, Francisco Bernal tiene unos poemas también muy, muy cargados de emociones, muy cargados de sentimiento. Y pues nos habla de su influencia, ¿no? Que tienen al momento de hacer poesía. Ahora, además de escribir poesía de este tono amoroso, escriben también textos de corte político. ¿En dónde los publican? Igual, hay, tienen la mayor parte de su trabajo en periodismo, pero también en poemas hay referencias a la política. Se encuentran también más que nada en Hermosillo, en los periódicos que ellos publicaban en Hermosillo, pero esos aún no he tenido tanto acceso. Pero, por ejemplo, en una publicación que tienen ellos, que es Palos de Ciego, por ejemplo, que es de Facundo Bernal, y es lo que él hace en su estancia en Los Ángeles desde 1922 al 23, es donde comienza a cargar más de política sus poemas. Habla sobre los chicanos, habla sobre cómo esas pequeñas comunidades van queriendo su
pues una mejor oportunidad de vivir en su condición de exiliados que llegan, porque muchas veces no encuentran lo mismo que, bueno, a lo mejor el mismo trato que otros ciudadanos. Y él va narrando, ¿no? Justamente esto, pero también en sus textos periodísticos, que están muchas veces en hemerotecas virtuales, uno va encontrando ahí su carga política. Muy bien. Lisana, Adolfo, ¿puedo leer un texto? ¿seguro? Muchísimas gracias. Voy a leer Los Álamos, que le mando un saludo a toda la comunidad bella de Los Álamos y a sus bellos fantasmas, ¿no? Se dice que es un pueblo donde ahí los fantasmas cobran vida como si fuese una historia narrada por Juan Rulfo. Sí. No, pero es de la vida real, se dice, ¿no? No me consta, se dice y no quiero que me conste. Cuando veo los álamos inmóviles, de noche quieta en la apacible calma, me parece que piensan y que se sienten, y que sufren, y que aman. Y si pasa rozando su follaje, la brisa, y veo caer sus hojas blancas, me figuro, gimen y suspiran, y vierten muchas lágrimas, y por eso los amo, porque en ellos contemplo mis angustias reflejadas, porque ellos simbolizan mis tristezas, eternas compañeras de mi alma. Los Álamos, Hermosillo, Sonora, invierno de 1906. Qué padre que le pone la estación del año en el que... Sí. Característico. Sí, la estación del año inspira mucho, sobre todo los elementos que la componen, ¿no? No es la misma luna en invierno que en verano, Sí, la verdad. claro. Y quien me lo quiera discutir, pues... No siempre caen las hojas de los árboles secas. Sí, exacto. No, y aparte en Hermosillo y en Mexicali no es lo mismo agosto que noviembre, pues. No, claro, sí. No, claro que No, no. Lo que debe ser experto Álvaro. Sí, andamos sufriendo ese cambio. Calor extremo. Ahora, ¿cuál es el peso? O sea, estás haciendo una tesis sobre los hermanos Bernal, y digamos que el trabajo de ellos tiene pues más o menos 100 años. Estamos en el 2024 y ellos están publicando de 1917 al 24. Están cumpliendo por ahí de 100 años. Dentro de la cultura de Mexicali, ¿cuál es el peso que tienen? Es decir, se habla de ellos en las escuelas, tienen libros publicados que estén en bibliotecas, que estén en librerías, o estás haciendo un rescate para visibilizar obra de autores que básicamente Sí, no son visibles, pues. es un poquito de todo realmente. Por ejemplo, no me tocó estar en la primaria ni en la secundaria en Mexicali, pero por ejemplo en la universidad, con el momento de que estábamos viendo historia regional, no se habla tanto de este periodo en el ámbito bohemio. Se menciona más que nada a sus contemporáneos, que son Jesús Sansón Flores, que es otro poeta, a Armando Yves Lelevier, que es un periodista, a Peritus, que fue el primer cronista de Mexicali, que llega por ahí del 24 al 25, pero más que nada a sus contemporáneos. Y es lo que estoy tratando de como darle este giro en la investigación, porque la historia de la literatura es también, por una parte, también importante de una cultura, y más en los hermanos Bernal, que en ellos se encuentra la crónica. Se mencionan carnavales, se mencionan, por ejemplo, parques, música, interacción entre estadounidenses y mexicanos sobre cómo se va haciendo esta idea de lo gringo, de lo pocho. Entonces, muchas veces se menciona más a sus contemporáneos, pero eso aquí en Mexicali, en Sonora me atrevo a decir que sí tienen un poquito más de peso, y si no se les reconoce por nombre o por vista, sí se les reconoce por algo, y es porque ellos tienen la Oda al Menudo, que en el mercado municipal de Hermosillo estaba colocado dentro de sus instalaciones,
Y de hecho, en Hermosillo hubo un busto que se dedicó a Facundo Bernal, que en ese entonces se le conocía como el gato con corbata, que era su seudónimo. Muchas de sus publicaciones son bajo seudónimo. Y se le hizo un busto. Se retiró el busto por, no sé por qué cuestiones, la verdad, pero se hizo una placa para él y se pegó en un kinder. Y el kinder todavía está, tengo entendido. La verdad no he visitado en Hermosillo esa instalación, pero según Google, ahí sigue. Entonces en Hermosillo sí existe esta cultura de que por lo menos se reconozca esta oda al menudo, y es por la interacción que tuvieron, ¿no? En su presencia pues en la ciudad de Hermosillo. Acá, por ejemplo, tienen cantos a Baja California, que entiendo que sí se menciona a nivel cultural, pero no específicamente enfocado hacia ellos. En Hermosillo, por ejemplo, tienen el Cantón Sonora, que también pues no es tradición, pero también se entiende a nivel cultural que tuvieron presencia. Lo que sí se les reconoce mucho es que al momento de hacer convocatorias o hacer concursos en escuelas, en centros culturales, en espacios municipales, pues sí tuvieron mucha presencia, tanto que la Escuela Leone Vicario, que es la primaria como más conocida de Mexicali, la más histórica, ellos aportaron para hacer la letra, junto con Irineo Rodríguez, que hizo la música. Facundo Bernal hizo la letra del himno de la Escuela Leone Vicario. Entonces tienen reconocimiento, pero no un reconocimiento histórico, sino más un reconocimiento cultural de que tuvieron mucha presencia. Porque también, por ejemplo, en los carnavales tuvieron mucha presencia a nivel de que eran secretarios, eran los encargados, eran los promotores de ciertos eventos del carnaval que se hacía en Mexicali. Pues ellos tenían esa clase de presencia, pero no es una presencia tanto histórica, es más bien una presencia cultural. Wow. Álvaro, Tijuana tiene 135 años. ¿Cuántos años tiene Mexicali? Y no sé si tengas el dato de cuántos años tiene San Luis Río Colorado. San Luis Río Colorado, 107 años. 107. Mexicali, 107 años, y San Luis. Es más joven que Tijuana. Sí, que Mexicali, de hecho, y que el algodones. Mexicali se funda, se tiene el conocimiento de que, bueno, como en 1903. En 1903 fue donde quedaron que se funda Mexicali. No sé cuántos años, 111, 121. Por ahí. ¿Te dice? No, tengo la pregunta porque, como quiera que sea, son ciudades muy jóvenes, pues. Uh-huh. Lo que permite tener, por un lado, acceso a información que es más o menos reciente. ¿Qué te diré? En el programa que hicimos con Gabriel, él hace un trabajo de investigación muy importante sobre este poeta que vive aquí en Tijuana. Ahorita se me escapa el nombre del autor, ¿te acuerdas? ¿Mandé? Armando Estrada. Sí, no, de Julio Armando Ramírez. Ah, sí, sí. Es el trabajo que hace. Pero, por ejemplo, Gabriel, para hacer este trabajo de investigación histórica, tiene la fortuna de que puede platicar con la que fue esposa de Julio, pues, con Lupita Quirarte. A lo que voy es que hay fragmentos de la historia de la ciudad en donde todavía están vivos quienes les tocó vivirlos, pues. Claro, no todos los aspectos de la historia de Tijuana, pues, pero en el caso de los orígenes de la preparatoria Lázaro Cárdenas, bueno, pues muchos de quienes vivieron la historia de la preparatoria y de la secundaria federal, pues todavía están vivos, pues, o sus hijos están vivos. Entonces hay una manera cercana de abordar estos pasajes históricos porque la ciudad es muy joven. Esto que te pregunto es por lo que te pregunté hace rato, pues, de qué tanta gente
en Mexicali tiene presente la obra de los hermanos Bernal, digamos? Sí, Presente en Hermosillo, a lo mejor. sí son conocidos sus poemas. Por ejemplo, el otro día le preguntamos a David Piñera si conocía a los hermanos Bernal. Dijo que conocía su obra. Lupita Quirarte, lo mismo, que saludos. Digo que conocía su obra, más no los conoció a ellos. Por ejemplo, que Mexicali sí tiene sus nietos, y con eso es con lo que he tenido el acercamiento de que me brindaran pues ciertas fotos que pudiera usar para la investigación. Tengo pendiente que me presten algunas carpetas donde ellos hacían sus poemas, pero sí conocen su obra. O sea, al menos la gente mayor que le tocó vivir a lo mejor en los 50s, en los 70s, y parte de los 80s, que también por ahí se reprodujo su legado literario. Sí tiene conocimiento de los poemas, pero a lo mejor no de su vida tal cual, pero sí conocen, porque también publicaban mucho en periódico, entonces de vez en cuando se topaban con alguna publicación de ellos, que Facundo fallece en el 62 y Francisco en el 78, entonces sí fueron contemporáneos de varias personas que frecuentan el archivo, entonces sí hay cierta presencia. Muy bien. Ahora que terminas tu tesis y la presentes, cierras un poco este pasaje de la investigación de los hermanos Bernal. ¿Qué sigue en tus intereses como investigador y como escritor de historia? Me gustaría seguir rescatando la vida bohemia que hubo en aquella época, en particular de Jesús Hernán Flores, que ya se comentó un poquito, pero rescatar todavía esa vida bohemia, porque es algo que no se explora, o al menos a nivel historiográfico, no se suele rescatar esa clase de historia, y es lo que a mí me interesa mucho ahondar, pues para tratar de crear, ¿no? Todo este marco de una época, de una era, que por ahí en la tesis le nombramos La Nueva Era, que es el poema como más conocido de Facundo Bernal, que lo escribió en 1925. Este poema pues habla un poco sobre cómo los centros de vicio están perjudicando a la juventud, cómo los trabajadores no tienen tantas oportunidades, sobre cómo debería ser una sociedad, y es un llamado, ¿no?, a la sociedad. Entonces, Gabriel Trujillo también menciona esta época como la nueva era, justamente porque es cuando llegan todos los cronistas, los periodistas, y pues es tratar de ver historiográficamente de qué constó esta nueva era. Muy bien. Lisiana. ¿Yo puedo leer otro texto? Sí. Es que no se nos pueden escapar. Quisiera saber también si tienes ahí un texto de corte político. Este que voy a leer ahorita se llama Invierno y fue escrito en invierno de 1905. Las 11 ha sonado con lúgubre acento la ronca campana del viejo reloj. Ya nada se escucha, domina la calma y triste, muy triste solloza mi alma, henchida de ingente, sublime pasión. Todo duerme y calla, el barrio desierto, ceso del trabajo, el sordo rumor. Tan solo yo velo pensando en la ingrata, que cruel me tortura, me hiere, me mata, y el cáliz a puro acerbo dolor. En vano procuro buscar el reposo, mis párpados rojos están de llorar. Reclino en la almohada mi ardiente cabeza y delirio, y veo cómo la tristeza envuelve en sus alas el cielo y el mar. Así me sorprende la luz de la aurora. Volvió del trabajo el sordo rumor. Mi pena es tan grande que ya nada siento. Las 5 ha sonado con lúgubre acento, la ronca campana del viejo reloj. Así andaba yo ayer, ¿eh? Yo estaba leyendo Rayuela. Sí. Bueno, estaba así porque estaba leyendo Rayuela. Y Adolfo me va a llamar la atención, pues porque no me puedo despegar aún de esa novela. Sí, no, eso es
de tenerla meses y meses esa novela. Sí, y si la lee uno en diferentes estados de conciencia, es diferente el mensaje. En fin, wow, qué bonito. Y bueno, no sé si hay algún poema de Facundo o de Fernando que tenga este sentimiento político. Sí, de hecho lo estaba buscando y encontré un fragmento. La verdad no soy bueno leccionando ni... Pero va a salir. Déjame decirte, Álvaro, tenemos 3 minutos nada más de programa antes de empezar a despedirnos. Sí, va a acabar. Pues un poema en el que habla sobre su estancia en el periódico de La Prensa, que se publicaba en Los Ángeles, y es del Palo de Ciegos, que es lo que publicaba él allá. Y dice, único en su información, de efectivo oportunismo, original redacción, y porque cada sección respira mexicanismo, porque la infancia rechaza, y porque siempre triunfante el santo ideal que abraza por la patria y por la raza. Entonces, creo que esto refleja, o sea, un poquito sobre su pensar, ¿no? De cómo van creando esta identidad de la raza. Es algo que también retoman ellos mucho al momento de que ellos escriben, la idea de la raza, la idea de lo mexicano. Y como están en su época en Los Ángeles, es como van creando esta idea de las comunidades hispánicas allá en Estados Unidos. Pero pues un pedacito de que toda la literatura que tienen. Qué bonito está, y hay mucho joven ahorita que está en la constante lucha por el reconocimiento de la comunidad chicana en Estados Unidos, y el hecho de que ojalá este mensaje pueda llegar a esas comunidades de jóvenes para que se pueda rescatar y conectar con el trabajo que ya se ha hecho a través de la historia. Sí, es una literatura muy interesante para revisar, si se quiere, pues tratar de comprender, ¿no? Esos temas de los inicios del chicanismo, los inicios de los pochos, de cómo era Estados Unidos y México en aquel entonces. Pero sí es interesante para cualquiera que le interese la literatura. Sí, claro, la literatura y la constante, pues la constante lucha por los derechos civiles. Sí, claro. Es parte, para mí va como todo en conjunto. Bueno, sé que nos quedan aproximadamente 2 minutos, ¿no, Adolfo, de programa? 1, antes de despedirnos. Bueno, pues entonces nos despedimos. Muy bien. Bueno, entonces me despido. Bueno, espero que les haya gustado este bonito programa. Pues este programa es para todos ustedes, ya con 36 años al aire, y pues este programa no ha sido competencia del otro, pero yo cada vez me voy más contenta y tranquila. Déjese bendecir por los dioses de la literatura. Ya sabe cómo encontrarlos, ya sabe cómo recibir la iluminación. Nos vemos el próximo martes en punto de las 8 de la noche, aquí en su programa Letras al Aire. Se despide con muchísimo cariño su amiga Lisana Sinatra. Y Adolfo, no sé, me pregunto si tendremos si nos quedaremos un ratito a la conexión en Facebook, como es de costumbre. No, nos vamos ahorita a las 9. Bueno, nos vamos a las 9. Queda pendiente un poema que le dedica Álvaro a Tijuana, por ahí me contaron. En exclusiva para Letras al Aire. Lo dejaremos para alguna conferencia. Queda pendiente. Adolfo, querido, te cedo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, pues nada más para agradecerte, Álvaro, que hayas aceptado la invitación. Formas parte de una línea casi dinástica, es decir, David Piñera tomó muy joven a Gabriel Rivera y lo fue formando, es decir, digamos que Gabriel Rivera era el padawan como de su Obi-Wan Kenobi, que era David Piñera, que era el gran maestro Jedi, digamos, de la historia aquí en Tijuana. De hecho, lo sigue siendo. Y lo que está haciendo Gabriel es un poco tomar el ejemplo y entonces escoger, en este caso escogerte como un escudero, que sería la versión como medieval, y yo sigo con lo de Padawan, que es la versión como más reciente, como un aprendiz, y al que va formando. Y por eso digo que eres como parte de esta dinastía
en donde está el gran maestro David, que toma a Gabriel, que toma a Álvaro, y bueno, Seguiremos la dinastía. el propio David debe saber de ti. Entonces, bueno, pues debe ser lindo formar parte de una dinastía, digamos, o estar integrándote para esa parte de los grandes historiadores de la región, como es David, como es Gabriel, y cómo te están subiendo al camión. Sí, agradecido, la verdad, con todas las oportunidades que me ha dado Gabriel. Agradecido con todo lo que ha compartido conmigo y pues nada, le mando un saludo, ya sabe que tiene todo mi afecto y pues aquí estamos. Muy bien. Pues te deseamos que pases muy buenas noches, Álvaro. Esperamos tampoco que no sea esta la única vez que nos veamos y que cuando tengas alguna otra publicación en puertas o ya, digamos, corriendo entre las calles, pues nos volvamos a sentar a conversar. Ojalá. Muy bien. Y bueno, a usted que tuvo la gentileza de escucharnos, ya sea a través de Fusión 102.5 o a través de nuestra transmisión en tiempo real en nuestra página de Facebook, Letras al Aire. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado. Si usted nos dejó algún mensaje, bueno, seguramente ya lo estará leyendo Álvaro y nosotros también. Le invitamos, como dice Lisana, a que nos acompañe en la siguiente edición de Letras al Aire. Mientras, gracias y buenas noches. Escuchaste Letras al Aire. Música, palabra, poesía para despedir el día e iniciar la noche. Para contar historias, para contar la vida. Letras al Aire.